Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Queremos comunicar entonces, amados hermanos, la palabra preciosa de nuestro Dios. Y bueno, en este momento queremos precisamente iniciar enfocándonos en lo que fue el primer mensaje o el primer discurso con el que Jesús inicia su ministerio, precisamente visto desde la óptica del Evangelio de Lucas, porque cada uno de los diversos evangelistas presentan desde su propio perfil, desde su propia cosmovisión, los relatos, aunque son los mismos, pero unos los presentan desde una perspectiva y otros desde una diversa, porque recordemos que los evangelios fueron escritos y por supuesto fueron dirigidos a comunidades o a audiencias diferentes, fueron dirigidos a audiencias distintas, y por eso es que cada uno de los diversos evangelistas, los 4 evangelistas, están dirigiendo cada uno de sus evangelios a comunidades diferentes, y por esa razón es que vamos a ver que unos inician relatando algunos eventos y otros iniciarán desde otra perspectiva. Pero lo interesante es que todos al final tienen algo en común: es poder resaltar cada uno de los hechos y cada uno de los acontecimientos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevó a cabo mientras estuvo en esta tierra. Y por eso es que queremos comunicar esta palabra. Yo quiero iniciar, antes de dar lectura a la misma, la pregunta es: ¿para qué el Señor nos ha ungido? ¿Se ha preguntado usted para qué el Señor le ha ungido a usted? Porque es bien importante saber que usted y yo hemos sido elegidos y hemos sido comisionados por nuestro Dios precisamente para su servicio, pero también para poder nosotros identificarnos con todas aquellas personas que pueden estar a nuestro alrededor. Yo no sé qué tipo de personas son las que a usted le rodean. Yo no sé los diversos ambientes donde usted se desenvuelve, si es en el ambiente laboral, si es en el ambiente académico, si es en el ambiente del vecindario, ¿verdad? Si es el ambiente de los negocios, ¿verdad? Independientemente, cualquiera que sea el ambiente, el lugar donde usted se encuentre, debemos de saber que el Señor nos ha comisionado, pero antes de podernos comisionar el Señor a cada uno de nosotros nos ha investido de su gracia, nos ha investido el Señor con la unción de su Espíritu Santo. Y precisamente Jesús logró identificar y logró relacionar precisamente las palabras que se encuentran registradas en el capítulo número 61 del profeta Isaías. Jesús lo relaciona consigo mismo porque él logró entender que había sido apartado, había sido enviado y había sido facultado, había sido ungido por el Señor, precisamente para poderse identificar de diferentes formas en medio de la población con la que a él le tocó hace más de 2000 años atrás poder tener ese contacto. Hoy nosotros, en pleno siglo XXI, estamos frente a diversas comunidades, estamos frente a diversas audiencias, nosotros estamos frente a diferente tipo de población. Por eso le repito, ¿qué tipo de población es la que a usted le rodea o con la que usted se desenvuelve? Hay algunos que tienen la oportunidad, tienen el privilegio de poderse desenvolver y poder tener ese contacto
contacto directo precisamente con personas empresarias o con personas profesionales. Hay quienes tienen precisamente ese acercamiento con personas profesionales, pero escuche esto, el hecho de que en algún momento se pueda tener contacto con personas profesionales o probablemente con empresarios, esto no significa y esto no representa de que ese tipo de población, quizás con los que algunos de ustedes se desenvuelven, con los que ustedes tienen en algún momento algún contacto, algún acercamiento, no quiere decir de que esas personas estén ausentes de problemas, es decir, que esas personas estén exoneradas de problemas, estén exoneradas de alguna necesidad o que no tengan ningún tipo de situaciones de la vida por los que puedan estar atravesando, porque como son empresarios o como son profesionales o como son personas que se encuentran en posiciones especiales, eso de ninguna manera representa que sean personas que no tengan necesidades. Y digo esto porque la pregunta y el mensaje, quizás el mensaje que hemos titulado en este momento es tan sencillo. Y quizás para algunos, quizás no tendría relevancia, pero yo precisamente eso es lo que quiero, resaltar la importancia y la relevancia del mensaje que queremos comunicar y especialmente para que usted que me escucha, sí, usted que se encuentra allí frente a su teléfono o frente a su televisor, usted que se encuentra recibiendo esta palabra, quiero que usted pueda entender, amado hermano, amada hermana, que el Señor le ha puesto a usted en ese lugar donde precisamente se encuentra en este tiempo, ya sea en el ambiente laboral, en el ambiente académico, en el ambiente de su comunidad, de su colonia, sí, en el vecindario donde usted se encuentra, porque Dios a usted le ha preparado con fines muy específicos. El Señor a usted le ha escogido para poder llevar una misión y por eso es que eso es lo que necesitamos entender. Y Jesús precisamente logró entender y logró identificar que Él fue enviado hace más de 2000 años atrás a una comunidad, o mejor dicho, a una nación que se encontraba con diversas necesidades, que se encontraba atravesando cierto tipo de crisis de diferente índole. Y por eso, por favor, acompáñeme con su Biblia y vayamos al capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. Capítulo 4 de Lucas. Y vamos a leer el versículo leamos desde el verso 17, Lucas capítulo 4, verso 17 dice de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche con qué fines fue ungido el Señor. Dice, número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar, dice todavía el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Jesús entendió que Él había sido comisionado y Él había sido ungido, Él había sido facultado con el poder de Dios, con la gracia de Dios, para poder llevar buenas nuevas, dice la palabra, buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí comienza el Señor a enumerar una a una las diversas necesidades y por supuesto los diversos tipos de población con los que
con los que él iba a tener contacto, y que por supuesto Jesús logró identificar que él no había sido llamado para ser uno más de los diversos tanto gobernadores como líderes religiosos que habían surgido tiempos o años atrás, antes de él, valga la redundancia de palabras, o posterior a él, sino que Jesús logró identificar que él había sido comisionado para poderse identificar con las diversas necesidades, porque habían habido gobernantes y habían existido líderes religiosos en tiempos de Jesús, pero que fueron bastante indiferentes a este tipo de población. Habían pobres, habían personas atravesando con enfermedades no solamente físicas, porque personas enfermas con diversos tipos de valga la redundancia, con diversas enfermedades hubieron en abundancia. Personas que atravesaban diferentes cuadros médicos. También, no solamente personas enfermas de una manera física, sino que también habían personas enfermas en su alma, enfermas en su interior. Por eso el Señor hace énfasis acerca de los quebrantados de corazón, o aquellas personas que se encontraban completamente cautivas, es decir, toda una población con diferentes necesidades. Y Jesús logró entender que él había sido ungido, que él había sido lleno de la presencia de Dios para poderse identificar con las diversas necesidades que se encontraban a su alrededor. Jesús no fue uno del montón de los que ya habían sido en otro tiempo gobernantes, líderes religiosos que fueron indiferentes a las necesidades de las personas quebrantadas o las personas sufrientes de aquella época. Jesús logró identificar que él había sido llamado para poder entrar en el camino de aquellas personas que estaban atravesando diversas necesidades. Y por eso es que la pregunta o el mensaje en esta noche es: ¿para qué nos ungió el Señor? ¿Nos ungió el Señor únicamente solo para poder ver la necesidad ajena y pasar por alto, pasar desapercibida la necesidad? ¿O será que el Señor nos ha ungido y nos ha llamado y nos ha escogido? Y tal como se lo venía diciendo al inicio, ¿será que aparte de usted ocupar un puesto en la empresa, en el lugar laboral donde usted se encuentra, será que aparte de ocupar un puesto laboral, será que el Señor le colocó en ese lugar para algo más? Pregúntese usted allí donde se encuentra, o respóndase, mejor dicho: ¿será que el Señor nos ha colocado en los lugares donde nos encontramos únicamente para ocupar un puesto, únicamente para poder llevar una misión terrenal? ¿O será que también el Señor nos ha colocado en esos lugares para poder llevar a cabo alguna función dentro de lo que es el reino de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿Será que usted debe de cumplir alguna misión dentro del ambiente donde se encuentra? Jesús logró entender que él había sido enviado a aquella nación, al pueblo de Israel, porque habían tantas necesidades. Y por eso dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya estoy en el verso 18, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y es que, mis hermanos amados, cuando nosotros vamos a leer el Evangelio, los diversos evangelios, nos damos cuenta de que había una situación de pobreza terrible en tiempos de Jesús, como esos países del tercer mundo en donde también los altos índices de pobreza están demasiado elevados. Los estándares de pobreza en los diversos países
están bastante elevados. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que, tal como hemos estado viendo nosotros en nuestro contexto guatemalteco, tristemente como nuestros gobernantes, en lugar de hacer algo por los pobres, en lugar de hacer algo por los necesitados, en lugar de poder incrementar el presupuesto para que los altos índices de pobreza en nuestra nación puedan ser minimizados, ellos aumentan los presupuestos para sus propios intereses, para sus propios goces, para sus propios beneficios. Y realmente la situación sigue siendo la misma. En tiempos de Jesús existieron gobernantes, como lo fueron los Césares, como lo fueron los herodianos, y como fueron esos grandes líderes religiosos de la talla de Caifás y de la talla de Anás, esos líderes religiosos, esos sumos sacerdotes que oficiaban en tiempos de Jesús, pero que de la misma manera fueron indiferentes a la necesidad ajena, fueron indiferentes a los altos índices de pobreza que hubieron en tiempos de Jesús. Por eso es que cuando Jesús vino a esta vida, a esta tierra, Jesús se identificó con los pobres. Por eso dice acá, para dar buenas nuevas a los pobres. Y es que Jesús trajo buenas noticias, noticias de esperanza, noticias de ánimo, noticias, mis hermanos amados, de restauración para esa gente necesitada. Y es que, mis hermanos, esa gente que se encuentra desposeída, o esa gente que quizás lo poquito que tienen, vienen los poderosos a quitarles lo poco que tienen, vienen a desposeerles de lo poco que tienen. En algunos casos, yo no sé usted, pero a mí me causa indignación el poder ver que en algún momento hemos visto algunos reportajes de algunas personas que andan deambulando por las calles de nuestra ciudad, quizás con una carretilla vendiendo fruta o vendiendo algunos productos, no haciéndole ningún daño a nadie, ganándose el dinero de una forma honrada, y poder ver muchas personas que han sido puestas en autoridad, personas que son servidores públicos, personas que hacen mal uso de su autoridad, y que aquellas personas son gente necesitada, que necesita salir a las calles para poder vender sus productos. Pero aquellos servidores públicos, aquellas personas que están bajo autoridades y solo porque cargan un uniforme y que aquello les identifica como una autoridad dentro de la nación o dentro de la colonia o dentro del municipio, toman las posesiones de las personas. ¿Y cuántas veces hemos visto carretas de personas que las suben a los camiones? Quizás hemos visto verduras, frutas de personas que pierden sus productos. Personas que quizás están pidiendo una oportunidad, o por lo menos que les puedan notificar por qué causas están haciendo aquello. Y quizás no hay ningún motivo, quizás no hay ninguna respuesta. Yo no sé para usted, pero a mí me causa indignación el poder ver el maltrato, el poder ver el abuso de autoridad, el poder ver cómo a las personas necesitadas que se ganan de una forma honrada y de una forma honesta, vienen los poderosos a desposeerles quizás de lo poco que tienen. Y eso es literalmente lo que se estaba dando en épocas de Jesús, en tiempos de Jesús. Había mucha gente desposeída, había mucha gente, mis hermanos amados, que por encontrarse en ese nivel de pobreza, era gente indefensa, era gente que no podía protestar, era gente que no se podía pronunciar porque de lo contrario eran maltratados, eran abusados.
y quizás la situación recaía en algo más grave, de modo de que aquellas personas comenzaban a perderlo todo. Ese, mis hermanos amados, es literalmente el escenario con el que Jesús se fue a identificar. Y Jesús entró al terreno, Jesús entró precisamente al lugar donde se encontraban esas personas pobres, esas personas marginadas, esas personas desposeídas, esas personas que no tenían la ayuda de nadie. Los gobernantes, cuando se postulan para ocupar sus cargos y poder ser elegidos, hacen una ensarta de promesas, se llenan y comienzan ellos a llevar a cabo lo que es la política, ¿verdad? El poder politizar, el poder llevar a cabo sus campañas para poderse dar a conocer y hacer una serie de promesas que solamente se quedan en palabras y que nunca se logran concretar y que únicamente ilusionan a la gente, y que al final los que son más engañados es precisamente esa gente pobre, es esa gente marginada, es esa gente desposeída, es esa gente que, como no tiene a nadie, cree que aquel candidato a la política le puede solucionar sus problemas. Aquel candidato que está prometiendo tantas situaciones a la población, creen que Él les puede sacar de su situación, cuando luego aquella persona ocupa el cargo, cuando aquella persona ocupa el puesto, realmente es indiferente a aquellas personas que le brindaron todo su apoyo. Por eso, mis hermanos amados, cuando nosotros vemos esta palabra y precisamente comenzamos a ver el enfoque de Jesús, dice la palabra que Él vino a dar buenas nuevas. Él trajo buenas noticias precisamente a los pobres, precisamente a esas personas desposeídas. Y Jesús les vino a prometer a esa gente pobre, a esa gente necesitada. Quizás Jesús no les trajo riquezas. Quizás Jesús no vino a traerles un cambio en aspectos propiamente económicos. Pero Jesús vino a presentarles algo más grande que una solución económica. Jesús vino a presentarles el camino que nos lleva a la vida eterna, y en este caso, el camino que puede solucionarles el problema y la crisis que ellos podrían estar atravesando quizás de una forma terrenal. Porque Jesús no les dijo que en esta vida se les iban a solucionar sus problemas, sino que Jesús, por el contrario, les dijo: mientras estén en el mundo, tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús les ofreció entonces que a la tierra y al lugar, a la morada que Él ofrece, entonces Él ofrece y Él garantiza que a ese lugar ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a existir ningún tipo de abuso de autoridad. Jesús viene a ofrecerles y a garantizarles a todas aquellas personas que padecían. Y por supuesto, el mensaje para nuestros tiempos sigue trascendiendo, porque también el Señor nos sigue ofreciendo a nosotros la misma oferta. Nos viene a presentar a nosotros la misma promesa de que no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más pesar. Jesús entró al camino de los pobres. Jesús entró al camino de los necesitados, y precisamente Jesús vino a ofrecerles a ellos y a garantizarles que iban a tener una vida plena, no en esta vida, pero sí en la vida futura. Y claro es el cuadro que precisamente el escritor, el evangelista Lucas, nos presenta al presentarnos el escenario del hombre rico y de Lázaro. La palabra nos muestra de que Lázaro era una persona pobre. De hecho, dice la palabra que era un mendigo. Y este hombre, en su situación de pobreza,
se acercaba a la casa del hombre rico que hacía continuamente banquetes, dice la palabra, con esplendidez. Y aquel hombre deseando por lo menos alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la palabra de que aquel hombre rico no era movido a misericordia para poderle brindar alguna ayuda, cuando realmente tenía los recursos necesarios para poderlo hacer. Fue indiferente. Quizás como muchos de nosotros como cristianos. Por eso el mensaje es: ¿para qué nos ha ungido el Señor? Jesús logró entender que Él había sido ungido para poderle llevar buenas nuevas a los pobres. Y entonces está Lázaro ahí. Dice la palabra de que estaba todo enllagado. Realmente el cuadro que nos presenta la Escritura hablando acerca de Lázaro es un cuadro bastante dramático, es bastante conmovedor el cuadro. Y al final dice la palabra de que Lázaro murió. Pero lo interesante es que dice la palabra que fue llevado al seno de Abraham. La promesa, la oferta de nuestro Dios, Lázaro la está gozando. Porque dice de que entonces Lázaro es llevado al seno de Abraham y allá Lázaro está siendo consolado. Allá Lázaro se está cumpliendo la palabra donde dice la Escritura de que Dios enjugará toda lágrima de ellos. Por eso, si en esta vida usted que me escucha, si en esta vida a usted le ha tocado que sufrir, si en esta vida a usted le ha tocado que padecer necesidad, si en esta vida a usted le ha tocado que llevar una vida de limitaciones, yo le digo, en la vida futura, el Señor nos ofrece una vida plena. Y aunque también el Señor nos ofrece y nos da muchas promesas en esta vida, pero si por alguna razón usted no las disfruta en la vida futura, usted y yo seremos acreedores de estas promesas. Pero bueno, yo quiero ir avanzando porque estamos enfocándonos en ese momento acerca de los pobres, pero también nos habla la palabra: me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús entendió que Él había sido ungido para llevarle buenas nuevas a los pobres, pero también para poder sanar a los quebrantados de corazón. Y es que, mis hermanos amados, hombres y mujeres con quebrantos de corazón se encuentran muchos a nuestro alrededor. Yo no sé, y por eso iniciaba esta palabra preguntándole: ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos rodeado de personas o estamos rodeados de personas importantes, personas que se encuentran en posiciones especiales, pero que quizás están atravesando por momentos de dolor, quizás están atravesando por momentos de dificultad, quizás por procesos de sufrimiento? ¿Y no se ha puesto usted a pensar que Dios a usted le ha colocado en ese lugar con un propósito? Con el propósito de que usted pueda llevar palabras de ánimo, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra quizás de restauración a aquella persona que sufre quebrantos. En otras palabras, aquellas personas que se encuentran atravesando por momentos difíciles en aspectos propiamente emocionales, en aspectos propiamente almáticos, porque hay personas que atraviesan por enfermedades almáticas, porque no solamente existen enfermedades físicas, sino que también hay enfermedades en el alma. ¿Cuántas personas quebrantadas? ¿Con cuántas personas quebrantadas nos hemos topado muchas veces, quizás en la calle, quizás en el bus? Recuerdo cuando me transitaba en bus, en el transporte colectivo, en algunas oportunidades me topé con personas que iban en el bus llorando a mares, con personas que iban en el bus quebrantadas, que iban llorando, no sé si producto de una mala noticia, producto de que les despidieron en el trabajo, o quizás producto de que fueron víctimas de algún asalto, o quizás producto de alguna mala noticia. Pero ¿cuántas personas se pueden estar alrededor nuestro, quizás manifestando
quebrantos de corazón. Aquí dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y es que, mis hermanos amados, la palabra claramente nos enseña de que Jesús no solamente vino a sanar cuerpos enfermos, sino que también Él vino a sanar corazones enfermos, tal como muchos de nosotros nos encontrábamos, muchos de los que en este momento estamos recibiendo esta palabra, éramos hombres y mujeres que nos encontrábamos con quebrantos de corazón. Vayamos rápidamente a nuestras Biblias y leamos allá en el Salmo 147 y versículo número 3, por favor. Salmo 147 y versículo número 3, oiga lo que dice aquí la Escritura. Vea lo que la palabra nos enseña, hablando acerca de los quebrantados de corazón. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de los que en esta noche escuchamos la palabra hemos sido sanados en nuestro corazón? ¿Cuántos podemos decir amén o podemos escribir amén? ¿Ha sido usted sanado? ¿Usted en otro tiempo fue un hombre o una mujer que vino con quebrantos de corazón? Yo fui un hombre, un joven que padecí quebrantos de corazón, pero al venir a Cristo, al venir al Señor, el Señor sanó mi corazón. Y tal como dice acá el Salmo, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Precisamente a eso vino Jesús. Jesús fue ungido para poder sanar a los quebrantados de corazón. Pero en este tiempo también nosotros, como agentes del reino, como representantes del reino, porque usted es un representante del reino, yo soy un representante del reino, y nosotros representamos el reino de Dios donde quiera que nos encontremos. Por eso le decía, si está en su trabajo, si está en su negocio, si está, hermano, en su oficina, si está en el ambiente académico, donde quiera que nos encontremos, o en el vecindario, necesitamos nosotros no ser como esos líderes religiosos en tiempos de Jesús, ni tampoco ser como esos gobernantes que fueron indiferentes a las necesidades que les rodeaban. Nosotros no podemos ser indiferentes a aquellas personas que padecen por quebrantos en el corazón, en el alma. Qué rico se siente cuando nosotros estamos atravesando algún problema, alguna situación, alguna crisis. Cuando nosotros estamos atravesando por algún proceso y se puede acercar a alguien a decirle o a decirnos, lo noto triste, lo noto afligido, lo noto preocupado, preocupada. Si necesita algo, usted sabe perfectamente que puede contar conmigo. Qué rico se siente cuando alguien no es indiferente a lo que a nosotros nos sucede, sino que esa persona puede identificarse con nuestro dolor o puede identificarse con nuestro sufrimiento, con nuestro pesar, con el proceso que nosotros estamos atravesando. Qué rico se siente cuando alguien se identifica con nosotros. Y qué mejor si las personas que se identifican con nosotros son personas que integran el reino de los cielos. Por eso vale la pena saber, mis hermanos amados, que Dios nos ha ungido a nosotros para poder sanar a los quebrantados de corazón, poder hacer algo con ellos, poderles dar una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Por eso estamos leyendo ahí en este salmo tan precioso, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero muchas veces Dios quiere traer restauración a esas vidas, a esos corazones que padecen, que sufren, a esas personas que internamente se encuentran quizás hechas pedazos. Dios lo quiere usar a usted, llevando una palabra de ánimo, llevando una palabra de fortaleza, llevando una palabra de motivación. Por eso en esta noche yo quiero animarle para que usted pueda entender que no hemos sido puestos o colocados en los diversos puestos donde nos encontramos únicamente para ejercer una posición terrenal, sino que también hemos sido llamados para poder dar a conocer el reino de Dios
es su justicia. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta, mis hermanos amados, que la iglesia es el hospital de nuestro Dios. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cuántos de nosotros llevábamos heridas en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros llevábamos heridas en nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros fuimos hombres y mujeres que fuimos afectados en nuestro interior, pero que cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos al Señor, el Señor comenzó a sanar, tal como leíamos ese salmo? Él dice la palabra, leíamos en ese precioso salmo, dice que Él sana a los quebrantados de corazón y le venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros fuimos sanados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros fuimos restaurados en nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros llevábamos corazones lastimados? ¿Cuántos de nosotros llevábamos heridas en nuestro interior? Quizás no heridas físicas, pero sí heridas en nuestro interior, heridas en nuestra alma, heridas en nuestros corazones. Quizás muchos llevaban resentimientos, quizás otros llevaban amarguras, quizás otros llevaban odio. Quizás otros, mis hermanos amados, abundaban en resentimientos. Pero que cuando llegaron al Señor, el Señor comenzó a sanar esas heridas. El Señor comenzó a vendar y comenzó a aplicar el bálsamo que trae, hermano, que trae sanidad al corazón, al alma enferma. Por eso es que en esta noche podemos dar fe de que Dios sana los corazones quebrantados, de que Dios sana el alma enferma y que la iglesia es el hospital del Señor, en donde muchos de nosotros hemos sido sanados en nuestra alma. No solamente hemos sido sanados físicamente, sino que también hemos sido sanados y hemos sido restaurados en nuestra alma para la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos sido restaurados por nuestro Dios? Pero hoy, usted que ha sido restaurado, usted que ha sido sanado, usted que ha recibido sanidad en su alma, sanidad en su interior, Dios lo quiere usar a usted para que cuando usted vea a una persona quebrantada, cuando usted vea a una persona necesitada, no pueda ser indiferente. En el capítulo número 7 y versículo 11, vamos rápidamente por cuestiones del tiempo. En el capítulo 7 y verso 11, siempre de Lucas, la Escritura nos relata el escenario de una mujer viuda, que ella no sabemos hacía cuánto tiempo había enviudado, pero que para este momento esta mujer iba a enterrar a su único hijo, a lo único que le quedaba. ¿Y puede usted imaginar cómo iba aquella mujer? ¿Puede usted imaginar el cuadro que aquella mujer presentaba al poder ir a enterrar, al poder ir a sepultar a su hijo, a su muchacho? Aquella mujer iba destrozada. Aquella mujer, mi hermano amado, iba hecha pedazos en su interior. Y dice la palabra de que Jesús pasa por aquel lugar. Y Jesús ve el féretro. Y Jesús ve a toda la multitud que acompaña a aquella mujer. Y Jesús logra identificar el dolor. Jesús logra identificar el sufrimiento de aquella mujer, porque tal como estamos viendo, el Señor no fue indiferente a ninguno de los tipos de poblaciones que estaban a su alrededor, porque Jesús se identificó con los pobres, pero también se identificó con los quebrantados de corazón. Y Jesús discernió que aquella mujer era una mujer que estaba sufriendo. Jesús conoció y logró identificar la magnitud del dolor que había en aquella mujer. Y dice la palabra que cuando Jesús ve a aquella mujer, dice aquí la Escritura, si podemos leer en el capítulo
7 de Lucas, desde el versículo 11, dice: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice la palabra, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único. Escuche esto, qué dolor para aquella mujer. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, oiga, esto es lo que hace Jesús. Es que nuestro Dios no es indiferente al dolor, al sufrimiento, al quebranto de corazón, a las heridas del alma, a las heridas internas que nosotros podríamos tener. Por eso es que el Señor dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Y por eso, mis hermanos amados, es que también en la iglesia nosotros no somos indiferentes a las necesidades. Hemos orado por personas enfermas físicamente, pero también han llegado personas que nos han abordado, manifestándonos los problemas y las heridas que llevan en el alma. Y qué glorioso es poder ver hombres y mujeres no solamente ser restauradas en el aspecto físico propiamente, sino qué glorioso y qué precioso es poder ver hombres y mujeres sanados en su interior, hombres y mujeres que son sanados en su alma. El Señor ha venido a sanar corazones enfermos, a sanar almas enfermas. Por eso, si usted que me escucha, usted está padeciendo algún problema en su interior, si usted se siente solo, si usted siente que no se siente amado, usted siente el rechazo, percibe el rechazo de su círculo familiar, si usted siente que han habido muchas personas que le han herido, le han lastimado, acérquese. Queremos ayudarle. Queremos orar por usted, queremos ministrarle, queremos que el Señor le restaure, queremos que usted pueda ser sanado en su interior, que usted pueda ser un hombre o una mujer que pueda recibir también sanidad en su alma para la gloria de nuestro Dios. Pero busque ayuda. Dice aquí la palabra que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. No llores, es que mis hermanos amados, el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso la pregunta es, en esta noche o en este tiempo, ¿habrá algo que está causando quebrantamiento en su corazón? ¿Habrá algo que está produciendo quebrantamiento en su alma? ¿Habrá alguna herida en su interior que usted sienta que aquello le está afectando de una forma fuerte? El Señor le puede sanar. El Señor le puede restaurar. Y si usted conoce también de alguien que padece, yo le animo a usted que me escucha, atrévase a entrar al camino de esa persona. Atrévase a brindarle la mano a aquella persona necesitada. ¿Recuerda usted? Porque el evangelista Lucas precisamente presenta ese escenario allá en el capítulo número 10 y versículo 30. Siempre de Lucas, capítulo 10 y verso 30 de Lucas, nos presenta el escenario de aquel hombre que se encontraba en Jerusalén y que descendió a Jericó y cayó en mano de ladrones. Y dice la palabra de que los ladrones le despojaron de todo, dejándole medio muerto. Lo hirieron de una forma terrible, lastimaron, agredieron a aquel hombre de manera de que aquel hombre se estaba muriendo. Y dice la palabra que delante de aquel hombre o frente a aquel personaje pasó un sacerdote, vio la necesidad de aquel hombre que se estaba muriendo y solamente fue un expectante más y se fue, pasó de largo. Más adelante se acerca un levita que de la misma manera ve a aquel hombre postrado en tierra, ve a aquel hombre muriéndose, ve a aquel hombre quizás clamando por ayuda, y sencillamente el levita es otro espectador más que únicamente se queda viendo y pasa de largo.
Pero de repente dice la palabra de que se aparece un samaritano y que al samaritano no le importó el conflicto que existía entre judíos y samaritanos, porque había un conflicto. Pero el samaritano derribó esas paredes divisorias, derribó aquello que les dividía, aquello que les separaba. Y él vio la necesidad de aquel hombre que se estaba muriendo. Y dice la palabra de que lo tomó y curó sus heridas. Se acercó a él, fue movido a misericordia y comenzó a tratar las heridas de aquel hombre. Pero no solamente trató sus heridas, sino que dice la palabra de que tomó su caballo, lo llevó al mesón y le pidió al mesonero que cuidara de él. Y todavía el samaritano saca dos denarios y le dice: cuídamele. Y si gastas más de lo que te he dejado, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Aquel samaritano, sin poder conocer al necesitado, sin poder conocer a aquel que estaba mal herido, se identificó con él. Por eso, hoy el mensaje es: ve tú y haz lo mismo. Frente al tema que estamos desarrollando, para lo que Dios nos ha escogido, para lo que Dios nos ha ungido, para lo que Dios nos ha llamado, también nosotros necesitamos entrar al camino de los necesitados. Yo no sé si me está entendiendo, no sé si usted puede escribir amén, no sé si usted puede decir aleluya, gloria a Dios, o levantar sus manos, pero para eso hemos sido llamados, para eso nos ha ungido el Señor. Para que también nosotros podamos identificar a aquellas personas quebrantadas de corazón y podamos hacer algo por ellos. Podamos hacer algo por esas personas que padecen, por esas personas necesitadas. A nuestro alrededor, mis hermanos amados, abundan muchas personas necesitadas. Personas que quizás se hacen las fuertes, personas que quizás se hacen las valientes, personas que quizás no se doblegan ante las circunstancias, pero que internamente se encuentran bastante afectadas y que necesitan escuchar una palabra de ánimo, necesitan escuchar una palabra de esperanza. Y qué glorioso que allí entre en escena usted y entre en escena yo, que ahí podamos entrar en acción nosotros, porque para eso es para lo que el Señor nos ha ungido, para eso es para lo que el Señor nos ha llamado. Y por eso dice acá el texto, si regresamos nuevamente a Lucas donde nos encontramos, y quizás tiempo nos hace falta, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No hay cosa más preciosa, mis hermanos, que el poder ver a una persona que había sido cautiva por el enemigo y luego ver a esa persona, ver a ese hombre y ver a esa mujer libre completamente para la gloria de Dios. En la iglesia hemos tenido la oportunidad de orar por muchas personas cautivas, por muchas personas que en algún momento el enemigo les había atrapado. Y qué glorioso es poder ver a esos hombres y poder ver a esas mujeres completamente libres. Por eso cuando vemos el escenario del Gadareno, ver a aquel hombre que había perdido su juicio, ver a aquel hombre que se encontraba completamente desnudo, ver a aquel hombre que se encontraba en los sepulcros y que se hería a sí mismo, y que estaba atado con cadenas, y poder ver que Jesús puede libertar a aquel hombre. Y luego podemos ver a aquel hombre ya libre completamente, poder predicar el evangelio, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y dice la palabra de que el Gadareno comenzó a predicar, porque Jesús le dice, el mensaje de Jesús y el consejo de Jesús, porque aquel hombre quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice: ve y cuéntale a los tuyos
cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, dar testimonio y dar fe. Si usted ha sido un hombre o una mujer que ha sido libre por el Señor, entonces entre al camino de aquellos que se encuentran cautivos y hábleles y déles a conocer que tenemos a un Cristo de poder, que sigue libertando, que sigue rompiendo cadenas, que sigue sacando hombres y mujeres de las cárceles, que Él sigue haciendo libres del yugo de la esclavitud con las que el enemigo ha cautivado a muchas personas. Por eso dice aquí la palabra: pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A eso es a lo que el Señor vino, y precisamente eso es a lo que el Señor ha comisionado a la iglesia. Y esto no es únicamente para nosotros como siervos, esto también usted lo puede llevar a cabo también desde la cosmovisión o desde el ambiente donde usted se encuentra, con la población con la que usted está teniendo contacto, porque yo le aseguro que en medio de la población con la que usted todos los días tiene contacto, yo le aseguro de que hay personas con diversas necesidades. Todo es que usted se atreva a entrar al camino del necesitado. Por eso yo quiero ir resumiendo esta palabra, porque hemos hablado entonces en esta noche. El Señor logró identificar que aquellas palabras que Isaías había declarado eran para él, y que en ese momento se estaban cumpliendo. Y Jesús logró entender que Él había sido comisionado para poder entrar al camino de las diferentes necesidades de su época, y que no solamente fueron para su época, porque el Señor sigue entrando a nuestro camino en pleno siglo XXI. El Señor se sigue identificando con cada uno de nosotros en las diversas necesidades que tenemos. Lo único que necesitamos nosotros es dejar que el Señor entre y pueda hacer la obra en el área en donde nosotros necesitamos recibir una intervención de Dios. Por eso, qué maravilloso, mis hermanos, es poder saber que el Señor ha hecho la obra con cada uno de nosotros. Pero tal como el Señor le dijo a aquel personaje: ve tú y haz lo mismo. Si el Señor ha hecho algo con usted, ahora vaya usted y entre al camino del necesitado. Entre el camino del pobre, entre el camino del quebrantado de corazón, entre el camino del cautivo, entre el camino, mis hermanos amados, de toda aquella persona que necesita ayuda. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios? Padre, te damos gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por esta noche. Gracias porque a través de tu palabra nosotros logramos entender y logramos identificar, Señor, aquello para lo que tú nos has llamado, aquello para lo cual tú nos has ungido. Señor, gracias porque nosotros hemos sido llamados para poder llevar también buenas nuevas. Aquellas personas que sufren, aquellas personas que padecen, aquellas personas que se encuentran desposeídas, aquellas personas que no tienen a nadie, aquellas personas que nadie se logra identificar con ellos, aquellos que no se atreven a entrar a sus caminos. Hoy nosotros te pedimos que aquellas personas que sufren, aquellas personas que padecen necesidad, ponlas en nuestro camino. Ponga a esas personas en nuestro camino para que nosotros podamos comunicarles buenas nuevas de salvación. Que nosotros podamos comunicarles una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Y por qué no, Señor, poderles brindar la ayuda que en algún momento nosotros también podríamos darles a ellos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, a poder cumplir con la misión con la que tú nos has comisionado como representantes del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu palabra. Así te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús.
y por tu Espíritu Santo. Prospera tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y amén.